Pues bienvenidos a SOS Pharma. De nuevo, pues un nuevo programa. Vamos a empezar temporada. Esta vez hemos empezado un poquito tarde con la temporada. Y nada, vamos a arrancar Vamos a dar primero paso a los compañeros. Desde Huelva, Cristóbal Abrio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí pasando los últimos coletazos del resfriado barra VRS barra lo que sea. Y desde Gijón, Juan Pedro Viedma. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Cómo estás por ahí? Pues igual estoy sufriendo los primeros coletazos del VRS, VHS, no sé. Vídeo beta. Puede ser cualquier cosa. Está la incidencia de virus respiratorio disparada. Está haciendo una pasada. Ya que sacáis el tema, para que nos escuche, porque probablemente va a haber aquí un desfase, porque este va a ser el primer programa que creo que vamos a sacar esta temporada, pero para que lo sepáis, hay un programa que hemos grabado antes y que vamos a sacar después, que cuando lo escuchéis vais a decir, ¡ay, ya estamos aquí, otra vez, hemos empezado de nuevo! Porque os va a sonar un poco raro, pero es que son cosas que pasan. Hemos tenido un fallo técnico muy gordo y lo estamos solventando para aprovechar ese programa porque quedó muy chulo, muy dinámico. Pero para que el que nos escuche, porque sepa que no nos hemos equivocado al subirlo, que lo hemos hecho a posta, pero porque ha sido por causa de fuerza mayor. Así que nada. Bueno, pues hoy vamos a tratar el tema de los malos humos. Vamos a hablar del tabaco, del vapeo, de las cachimbas, de todo esto que está tan de moda. Y hemos traído a un invitado que yo creo que nos va a dar un montón de luz sobre el tema. Cristóbal, ¿a quién traemos? Cristóbal, como ya sabéis, es la azafata de SOS Pharma, que es quien presenta a todos los invitados. Un día vendré vestida de azafata, sin deciros nada. Me presentaré vestida de azafata y ya está. Pues hoy traemos a una persona que yo tenía muchas ganas. Yo he seguido mucho su trayectoria, porque lo sigo también en redes sociales y también en el ámbito profesional, aunque en persona hemos coincidido poco, pero en el ámbito digital sí hemos coincidido mucho. Y hoy traemos a don Guillermo Estrada Riolobo. Guillermo es doctor en farmacia, es titular en una farmacia comunitaria en Lorca, Murcia, y además es el coordinador del Grupo Respiratorio y Tabaquismo de CEFAC, que es la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria y Familiar, creo que era ahora. Nunca, siempre me equivoco yo con las siglas. Y para el que no conozca a Guillermo es una persona increíble, es súper profesional y hace un contenido tanto en redes sociales como a nivel profesional que es de loco, y además es un experto y entiende muchísimo porque habla mucho sobre tabaquismo, que es un poco el tema que nos viene hoy a reunirnos hoy. Así que nada, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Cristóbal. He de decir que sí, que aunque parezca poco humilde, cada día soy más grande y desde que dejé de hacer deporte, más grande todavía cada día. Sí, eso me pasa a mí también. Por invitar. Sí, somos los únicos, yo creo. Y estamos, yo creo, en la estadística también que comentabais antes de los resfriados, /gripe, /COVID, /virus respiratorio sincitial, porque estamos en una prevalencia brutal ahora mismo, pero por todo el país. Y los fumadores, ojo, tienen mucho más riesgo de tener una infección de cualquiera de estos que hemos dicho, de tener una infección grave. O sea, factor de riesgo importante el tabaco, ¿eh? Está muy bien que introduzca ya ahí a piñón. Está muy bien hilado, ¿eh? Está muy bien hilado. Yo creo que estaría bien un poco hacer, si os parece, un poco de contexto, porque yo creo que hemos tenido un poco una época convulsa, ¿no? Con el tema, sobre todo, de la pandemia. Por ejemplo, yo en particular me acuerdo que precisamente con CEFA yo me capacité en cesación y yo tuve un montón de gente en cesación y tal antes, justo de la pandemia, y cuando llegó la pandemia, como que mucha gente que no fumaba se descontroló, volvió a fumar. También el tema este que teníamos, la vareniclina. Yo creo que estaría bien un poco hacer contexto en qué situación nos encontramos ahora respecto al tabaquismo aquí, yo creo que en España, que creo que puede ser interesante. ¿Cómo crees tú que está el panorama a nivel social? Si la gente fuma más, fuma menos, o cuáles son tus perspectivas, o tú que trabajas más el tema o hablas más del tema. Son muchas cosas, ¿eh? La pandemia, fíjate una cosa curiosa, que aparte de las farmacias, se quedaron abiertos los estancos. Es verdad.
Es Que verdad, a mí me es verdad. pareció, porque claro, cuando hablas de servicios esenciales se entienden cosas como que la población necesita para vivir. Y esto, el tabaco nunca lo vamos a necesitar para vivir, pero sin embargo se quedaron abiertos los estancos previendo pues, que la gente sufriese algún tipo de crisis colectiva gigantesca, que obviamente no hubiera ocurrido. Hubieran sido, pues, todos sabemos la dependencia que tiene el tabaco, ¿no? 3 o 4 días malos, realmente malos de dependencia, un par de semanas, 3 semanas de una dependencia media y luego a partir de ahí dependencia conductual, pero la dependencia física se acabó. Y hoy en día sí que es cierto, fijaos, otro dato que es súper curioso de la pandemia, y es que la venta de cachimbas online durante la pandemia subió un 240%. Durante la pandemia hablo durante el confinamiento, que me pareció increíble. O sea, lo de la venta de cachimbas durante el confinamiento es algo que ha estado fuera de cualquier previsión comercial de nadie. O sea, tuvieron que romper stock todos los fabricantes del mundo porque la venta ha sido brutal. Si esto es en España, en otros países también. Porque la cachimba pues, tiene un componente social, muy social, pues que a lo mejor como podía ser el tabaco para nuestros padres, ¿no? Que yo creo que somos más o menos, yo soy un poquito más mayor que vosotros, pero soy de una generación similar, que nuestros padres eran muy social, pues ahora hay chavales que se juntan a fumar cachimba en el parque, pues, del estilo. Y hoy en día sí que es cierto que el número de nuevos fumadores no es tan alto como el que era antes, pero seguimos teniendo unos porcentajes de fumadores muy, muy, muy elevados. En el primer mundo estamos en torno al 25 o 30%, en España pues andamos por esas cifras, entre el 20 y el 25% en función de la franja de edad, y siguen siendo porcentajes altos. Mira, sobre ese tema, Guillermo, tengo yo aquí, yo estoy preparando unas formaciones para aquí, para el pueblo, y tengo aquí el estudio, no sé si conoces el estudio Estudes, Sí, claro. sobre Sí, sí. dependencias y demás, y tengo aquí el de tabaco, ¿vale? Dice que en el año 2021 ha aprobado el tabaco, esto estamos hablando de población entre 14 y 18 años, Que no pueden legalmente, que no pueden legalmente fumar. comprar tabaco. Exactamente. ¿Han probado alguna vez en la vida el tabaco? El 38,2%. Estamos hablando de casi un 40% en población que no puede fumar legalmente. Sí, no pueden ni fumar ni comprar. O sea, que no... Pero es que el uso de cachimba en esa población es del 40,5%. Y además, en gran parte de ello, tengo aquí, que es porque sus propios padres se la han adquirido. Claro que sí. Claro que sí, sí, no. El tabaco es chiquitín, el paquete de tabaco. Tú el paquete de tabaco lo puedes esconder en cualquier sitio de utilización, pero a ver quién esconde una cachimba. O sea, la cachimba es que no tiene salida. ¿Tú te crees que es normal que unos padres a un chaval de 15, 16 años le compren algo para hacerse daño? También la cachimba, aunque es verdad que es más grande, la tiene uno y después la comparten. Y uno es la que la esconde. Por eso creció el porcentaje de venta de cachimbas durante el confinamiento, porque como no podían compartirla, ni pasársela, ni quedar todos en el parque a fumar, tuvieron que comprarse una cada uno. Es que yo me acuerdo de cuando era más joven, más adolescente, éramos el típico grupo de amigos y siempre había uno que era el de la cachimba, porque ese era el que traía la cachimba, y yo creo que eso es una figura recurrente todavía entre los jóvenes. Yo te estoy hablando hace ya 15 años casi. Y si no se regula, esto va a seguir, vamos, durante muchos años, ¿eh? Pero durante muchos años. Igual que antes pues venía uno, el que tenía el balón de fútbol, otro el de la cachimba. Tú fíjate lo que hemos pasado. Sí, en mi clase era el que tenía el balón. El dueño del balón era un personaje respetado en mi clase. Pero ahora hablamos del dueño de la cachimba, fíjate. Sí. Es totalmente así, vamos. La verdad que es una pena, pero vamos, yo creo que debe ser porque, no sé, por qué se puede extender tanto esto, porque se ve como inocuo, porque se ve como menos perjudicial que el tabaco, no sé. Bueno, primero porque, insisto, es un acto social. Entonces tú te juntas para compartir algo, que es igual que puede ser una caña, pues es una cachimba. Porque no hay una percepción del riesgo. Para los jóvenes siempre tuvimos en los años de juventud la percepción de inmortalidad, de que somos intocables, de que si nos equivocamos tenemos tiempo de corregirlo. Entonces todo esto se suma, y entre que hacemos amigos o compartimos cosas entre los amigos, mientras fumamos una cachimba jugamos y nos reímos y echamos el rato y tal,
Además, estamos haciendo algo que está prohibido o que es de mayores para sentirnos un poquito más grandes, un poquito más importantes. Y pensamos que, bueno, que no pasa nada, que esto es un acto que no va a tener una repercusión en mi futuro a corto plazo y que a medio y largo plazo pues ya me preocuparé. Por esa sensación de casi inmortalidad o de ser intocables. Claro. Y lo peor, o por lo menos yo lo que creo y considero que pasa la mayoría de las veces, que el peligro de la cachimba ya no solo la cachimba en sí misma, que también tiene sus riesgos, sino que también hace muchas veces de puente, ¿no? A pasar al tabaco y a otras sustancias. Sí, claro. Al final en la cachimba tú tienes, tanto pues fumar entiendo con nicotina y sin nicotina, que hay una cosa curiosa con las cachimbas, que es que tú no puedes fumar tabaco en una terraza muchas veces de bares o en algunas discotecas, tal, pero puedes fumar cachimba y te las ofrecen y te las venden, que esto me parece súper llamativo. Que te dicen sin nicotina, pero tú vas a ver tal, lo que hay ahí, ¿no? O lo que tú puedes poner, incluso si tú a lo mejor te lo llevas tú, pues te lo fumas tú y te dan la cachimba y pista. Es algo llamativo. Entonces, como están tan presentes en esos centros también sociales, cuando tú interiorizas que cuando quedas con tus amigos fumas, sea una cachimba en una discoteca o sea una cachimba en un parque, independientemente de si es con nicotina o sin nicotina, ya estás asociando una actividad a fumar. Si además introduces la nicotina en la ecuación, el porcentaje de la probabilidad de que te enganches es ya enorme, pero enorme, porque no solamente estás accediendo a un acto, a una conducta, no quiero decir la palabra hábito, pero se me puede escapar, a una costumbre, sino que además estás introduciendo una sustancia adictiva en tu organismo. Claro. Y después pasa eso, ¿no? Que a lo mejor, yo qué sé, vas con tus amigos, lo que sea, y estás en esa situación, que tú estás contento, estás alegre y eso, y si no lo tienes, notas ahí que ya te está faltando algo, aunque no tenga nicotina, no tenga... Pero como un premio, ¿no? Sí, totalmente. Tengo un paciente ahora de cesación que vive en Miami y el tío lleva 8 años solo fumando cigarrillo electrónico. Estamos ahora lleva 8 días sin fumar con parches y chips, con combinada de TSR. Y me decía otro día, joder, dice, la verdad es que pensaba que lo iba a llevar peor, pero el momento de tomarme una copa es cuando más lo sufro. Porque al final no se la toma la copa solo, él queda con alguien, cena tal, y luego se toma una copa después de cenar. Y yo le pregunté, ¿cuándo empezaste a fumar? Me dice, pues empecé a fumar con 13 años y medio. Digo, es que tú no te has tomado una copa sin fumar en tu vida. Asociar eso es difícil, porque el tío lleva 20 años o 25 años tomando copas, independientemente de si es una cena, un bollón, lo que sea, ¿no? O de discoteca, fumando. Entonces, esa disociación es complicada. Por eso cuando hablamos decimos que dejar de fumar es hay una parte física, pero también una parte conductual, una parte mental, una parte psicológica que hay que trabajar y que hay que reforzar. Hombre, es que es una costumbre realmente. O sea, es que al final te acostumbras a hacerlo. Porque yo me imagino que el gesto de coger, sacar, por ejemplo, un cigarro y eso un fumador que lo hace, que se fuma un paquete y pico al día, es que lo hace 20 o 30 veces al día. Es que eso al final es... 20 o 30... Cuando trabajamos la cesación tabáquica, siempre lo primero que se hace con el paciente es un registro de cigarrillos, para que el paciente se conozca a sí mismo, ¿no? Y sepa qué cigarrillos puede reducir de una manera sencilla, cuándo fuma, cuánto fuma, de una manera bien anotada, ¿no? Sabemos que todo lo que no se registra no vale para nada, pues esto es lo mismo. Pues fíjate que yo con eso, y puede ser pues lo que tú dices, ¿no? 20, 30 cigarrillos al día, 20, 30 veces que sacas el paquete, que lo enciendes, que lo tiras. ¿Tal? Y en el caso incluso de este paciente de cigarrillo electrónico, yo intenté hacer este ejercicio con él, del registro. Y era increíble. Era cada 10 minutos cogía el cigarrillo electrónico y le daba una calada o dos. Cada 10 minutos, como mucho 15. Entonces, claro, era algo que era casi como respirar para él, que lo hacía de una manera inconsciente. Y muchas veces los fumadores también lo hacen así, porque cuando hacemos el registro, recuerda que es todo el que valoramos. Con un 0, si no te apetece nada fumar, y lo fumas porque tenías ahí el paquete y te has acordado. Con un 1, si te apetece, con un 2, o te lo fumas o te mueres. Y hay muchos ceros.
es que hay muchas veces que la gente no tiene o no le apetece fumar por esa conducta, pero es el cuerpo el que se lo está pidiendo. Son sus receptores nicotínicos. Que eso... Yo, por ejemplo, hay una cosa que creo que es una creencia popular incorrecta, que la gente piensa que las cachimbas son, lo que está diciendo antes Cristóbal, son más inocuas que fumar tabaco de cigarrillo, que es como más industrial, tiene más químicos y tal. Y también pienso que cuando hace 20 años empezó la moda de las cachimbas, por lo menos yo recuerdo que es algo relativamente reciente. ¿Puede ser que ese hábito ya haya pasado a otra generación y los propios padres consientan que un hijo de 14, 15 años fume porque ellos también lo hacían? Como están como heredando una costumbre que piensan que no pasa nada, pero realmente están fumando, ya están adquiriendo ese hábito. Esto, con el tema de la inocuidad, eso está clarísimo que hay una especie de percepción de que la cachimba pues es más da menos problemas que el tabaco, cosa que por supuesto no es cierta, porque todo lo que lleva la cachimba hace que se produzca mucho más monóxido de carbono, que se produzcan muchos más elementos tóxicos que el tabaco. Y además es que el consumo es en atracón. El consumo de una sola cachimba puede equivaler a lo mejor al de 5, 10 o 20 paquetes de cigarrillos en cuanto a nivel de tóxicos. Es cierto que tú no estás todo el día fumando cachimbas y es en lo que se escudan. Bueno, es que tú estás todo el día fumando tabaco. Te fumas un cigarrillo cada media hora, cada 45 minutos, cada hora. Yo fumo la cachimba una vez al día, pero es que en esa sesión de cachimba es como si te metieses y me fumaban, y a lo mejor cuando fumaban nuestros padres, años 60, años 50 o años 70, pues el conocimiento sobre lo malo que era el tabaco o el daño perjudicial del tabaco estaba menos extendido, pero en el momento que nuestros padres con las cachimbas puede pasar algo parecido, no porque no seamos conscientes del riesgo, que yo creo que todo el mundo que fuma cachimba es consciente de que está haciéndose daño, sino por decir, bueno, voy a consentir que mis hijos cometan los mismos errores que yo o cometan sus propios errores. Una cierta permisividad o libertad en la educación es lo que provoca que luego nos volvamos adictos. El vapeo es la nueva gran guerra frente, que es lo que decías ahora, Antonio, ya es la primera batalla ganada, que lo llamemos vapeador, porque ya todos lo llamamos vapeador y nadie lo llama cigarrillo electrónico, que es como nace el vapeo como cigarrillo electrónico, pero ya se encarga la industria tabaquera de decir, no vamos a llamarlo cigarrillo electrónico, vamos a llamarlo vapeador, que es vapor de agua, es inocuo, porque como lo llamemos cigarrillo electrónico, comercialmente estamos perdidos. Esa es la primera batalla que, porque ya todos lo llamamos vapeo, incluso los que trabajamos cesación tabáquica, lo llamamos vapeo. Y en redes sociales, como cigarrillo electrónico, lo primero que hacen es decir, no, esto no es un cigarrillo electrónico, es un vapeador, como fuera lo mismo. Y de vamos a tener unos bancos de pruebas interesantes. Recientemente en Nueva Zelanda han prohibido el tabaco. No sé exactamente qué forma van a hacer, a partir de cuándo y tal. Y ahí va a haber un banco de pruebas brutal para la industria tabaquera para ver cómo transicionan a todos los fumadores de un sitio a otro. Pero además, el vapeo, lo primero que intentan es meterte lo que tú dices, la idea de que estás inhalando vapor de agua y que eso es magnífico, maravilloso. Pero realmente no es vapor de agua. El humo blanco que sale del vapeador es realmente vapor de glicerina, que es lo mismo que se utiliza en las artes escénicas para crear el humo, y se utiliza para eso mismo, para que tengas la sensación de estar fumando. Pero lo que te está entrando realmente del cartucho del vapeador es una mezcla que nadie sabe cuál es, porque realmente no lo pone en ningún sitio, de cientos de compuestos volátiles que no sabemos qué composición tiene. No sé si fue hace unos meses, una marca de líquidos para electrónicos para vapeadores ha publicado, ha decidido voluntariamente publicar los ingredientes que tienen sus líquidos. Y hay como 300 ingredientes. Y probablemente no sean los 4.000 que tiene el tabaco, pero es que 300 no me parecen pocos. Y desde luego no son solamente agua, ni glicerina, ni propilenglicol. Tenemos elementos que son potencialmente cancerígenos. Ya te digo, es una especie de, no sé cómo llamarlos,
dejadez de la administración, indefensión, no sé cómo llamarlo, pero se ha creado una sensación de que el vapeo es inocuo, que lo puedes hacer tranquilamente, que eso no te va a repercutir nunca en la salud, que va genial y nada más lejos de la realidad. Es que se ve como un juguete. Puede ser. Puede ser. Es más, los formatos que ahora mismo están en mayor uso son formatos desechables, formatos amigables con la gente joven, que los hay de colores, de sabores, etcétera, etcétera. Pero es que lo que hay detrás de ese sabor agradable es preocupante. Estamos hablando de diacetilo, formaldehído, propilenglicoles, compuestos volátiles, que no estamos hablando de tonterías. ¿Sabéis quién es el líder en cigarrillos electrónicos desechables que estás comentando ahora, Antonio? Es una marca que se llama Blue. Sí. ¿Lo habéis visto alguna vez? Y yo lo conozco, yo sé cuál es. Yo lo he visto también en conciertos, festivales y cosas de esas. Pues el dueño de esto es Imperial Brands. Su marca de tabaco. Imperial Brand a mí no me suena. Todos los líderes de vapeo, tanto desechable como el número 1 en cigarrillo electrónico vapeo, que es Buse, a nivel mundial. Eso es propiedad de British American Tobacco. Que al final son las mismas empresas prácticamente, de siempre. Todas. British American Tobacco, Imperial Brands y Philip Morris. Claro. Son Las gordas. La Siempre Apple, Amazon. Sí, luego hay una japonesa. Te digo que decir marcas de un poco igual, ¿no? Ducados, Coronas, Davido, Fortuna, Galois, John Player, Cool, Maverick, Richmond, Ronan, todos. Winston. Claro, al final no están haciendo más que recaptar al público que habían perdido, por un lado. El público que no quiere, que ha abandonado el tabaco porque los mensajes antitabaco han calado en la sociedad, los están captando por otro lado. Ya no es más que eso. Es volver a pescar con otra caña. Lo que os iba a comentar, el tema este que os he comentado antes, os lo digo por daros un poco de contexto. El tema este que os he comentado antes de los carteles, que son muy habituales en las tiendas de vapeadores. Hay unos carteles que ponen que el 95, es un 95% más sano que fumar. Eso viene de un artículo que publicó el Sistema Sanitario Inglés, lo publicó en 2015. ¿Vale? Después, posteriormente, en 2018, el propio sistema inglés volvió a reutilizar el argumento porque seguían creyendo en el cigarrillo electrónico como buen sistema para abandonar el tabaco, y a eso se siguen agarrando los fabricantes de cigarrillos electrónicos. Pero lo que no dicen es que en 2022 el mismo sistema inglés que utilizaba ese argumento ya ha lanzado un informe donde contradice el argumento de que es más sano y que es útil para dejar de fumar. Entonces, os los pongo en contexto para que veáis que cuando nos interesa un argumento, ¡ay, el sistema inglés es estupendo porque esto le gusta!, pero ahora no te dicen que en el 2022 ya han contraargumentado y ya no opina lo mismo. Tampoco dicen que entre los firmantes de ese documento del 95% había unos cuantos que tenían conflictos de intereses importantes con compañías tabaqueras. Qué casualidad. Pero importantes. Hay curioso, no sé si te suena, no sé si te suena Cristóbal Fagerström. Sí, claro. Pues el del test de Fagerström, pues creo que estaba entre los firmantes. Y el tío ya ha dicho en algún momento un poco que la batalla contra el tabaco, lo veo, está perdida y que el objetivo es la reducción de daños al máximo posible, sea de la manera que sea. Y que a lo mejor el vapeo no es un 95, sino que es un 5% menos dañino que el tabaco. Pero mientras yo tenga claro, a repetir como un mantra por todos los comerciales de cigarrillos electrónicos, por todos. Y aquí es igual que en el boxeo, el que da el primer puñetazo ya parte con una ventaja. Pues esto es igual. Aquí han generado un impacto y ese impacto es repetir y repetir y machacar y machacar y repetir y machacar y ahí ya quede como una especie de conciencia colectiva que el vapeo es muchísimo más sano que fumar. Claro. Es como aquella máxima de tú
miente, cargo queda. Y los argumentos, argumentos de eso, en farmacia tenemos como para escribir una enciclopedia de argumentos de estos falsos sobre el uso de medicamentos, sobre el uso de sustancias. Ya tenemos como para escribir una enciclopedia de varios volúmenes. Es totalmente cierto. Pues esto es lo mismo. Hombre, precisamente también parte de la publicidad y todos los mensajes antitabaco son eso, repetir, que así también es como ha calado mucho ahora, creo, en la sociedad, porque, por ejemplo, el tema, lo que estabais comentando antes, ahora, por ejemplo, que me pasó un caso ayer o antes de ayer, como que ya cuando antes de fumar estaba muy bien visto, el fumar tabaco estaba muy bien visto, ya está cada vez peor. O sea, yo cada vez hay gente como que tú ya ves a alguien que fuma o esto, o a lo mejor hablas con una persona de esto, dice, pues yo, por ejemplo, nunca estaría con alguien que fuma. Eso antes no se veía tantísimo, y vamos, precisamente eso me pasó ayer, de eso, de una mujer que estaba enfadada con el marido por lo mismo, porque fuma, y la gente que estaba alrededor pues, comentándolo, diciendo que es que ya como que da ya en sí mismo mala impresión, cosa que, por ejemplo, con el tema del vapeo no ocurre por el tema ese de que parece gominola. No, porque claro, es moderno, es innovador, es chulo. Claro, lo que está diciendo Guillermo. Sí, el componente social ha cambiado es lo que está por completo. de moda, es lo que gusta, es lo que te da ese punto extra, que antes era el tabaco. En los años 70, 80, pues el que fumaba era el que estaba a la moda, el que iba bien, y ahora es el que va al vapeo, igual que hace 10 años tú veías a un tío con una cachimba y decías, este es el desgraciado de aquí del barrio, a este no lo quiero yo en mi casa ni de lejos. Y ahora el que viene con la cachimba a la fiesta de los niños, este es el guay del grupo. Tengo una anécdota con mi suegra que le decía a su madre, cuando mi suegra era joven y todavía no estaba casada con mi suegro, le decía a su madre, tú fuma, hija, que fumar da estilo. Pues con el cigarrillo electrónico 3/4 de lo mismo. Me faltó decir fuma que el médico fuma en la consulta, que era un argumento súper manido que tenía la gente mayor antes. Que decía, pero estaba súper bien visto. Bueno, no es que estuviera bien visto, estaba aceptado realmente. Es que la industria tabaquera no es la primera vez que usa los sanitarios. Con esta historia del 95%, la industria se está usando a los sanitarios como escudo y espada para justificar el consumo o la utilización o la recomendación por parte de los sanitarios de los cigarrillos electrónicos. Pero es que esto ya pasó en los años 60. Aunque busquéis imágenes de publicidad de los años 60, dicen que es mucho mejor fumar Davidoff. Es que esto no es la primera vez que pasa. Es verdad, hay un montón de publicidad de esa época así, que daban esos argumentos potentes. El médico te recomienda, era como los famosos cigarrillos Dr. Andreu para el asma. Quítate el asma fumando. Sí. Es un oxígeno. A mí me impacta muchísimo, a cuento de esto, cuando veo alguna serie de esto así más antigua, o sea, no antigua, sino caracterizada tipo antigua, y que salga, por ejemplo, el médico fumando o no sé quién fumando, y como que me impacta muchísimo, ¿sabes? En plan de que salga lo normalizado que estaba. Agobian. Porque no sé si habéis visto The Crown, por ejemplo. No. En The Crown creo que no pasa un segundo de la serie donde no haya alguien fumando. O en Peaky Blinders. Peaky Blinders. A mí me estresaba esa serie, por eso. Es tremendo. Y ya te choca, porque ya ves, la serie es nueva y no ves absolutamente a nadie fumando. Yo quiero comentar algo con respecto a eso, Antonio. Habrá que ver también quiénes son los patrocinadores. Exactamente, el dinerito, que es muy malo. Dale, guape. Que ahora cuando has dicho eso, yo siempre decía, ¿tú has visto que en las películas de Disney antiguas sale mucha gente fumando puro? En las películas de los 50, 60 o así. Y ahora, cuando sacaron la plataforma de Disney, no voy a decir marcas, pero todos saben, Disney Plus. Bueno, el caso es que muchas veces ponen un disclaimer diciendo, esto ya no está permitido, no sé qué, no sé cuánto, hay escenas que tal, incluso en la televisión, muchas veces piselan a gente fumando, que es cosa que parece como esto no se debe ver en la sociedad. Y se hace mucho, ahora hay una campaña bastante agresiva con respecto al tabaco, en que no se debe aparecer en medio de eso, y choca mucho con lo que me estás contando ahora, porque digo, bueno, algunos tanto y otros no. Esto me imagino que será por el marco legal de cada país o lo que ellos consideren.
Aquí, por ejemplo, cuando se puso la ley antitabaco en 2004, hubo un revuelo y una controversia brutal porque había sitios que habilitaban zonas fumadores, zonas no fumadores. Mucha gente decía, pero esto no tiene, yo está coartando mi libertad y tal. Entonces, realmente ha chocado tanto en la sociedad de que se permitan o se cancelen este tipo de comportamientos que, bueno, no sé, es como un batiburrillo de ideas que soltar un momento, pero hasta qué punto influye en la sociedad que se vea, que se publicite, que ahora se blanquea el tema de los cigarrillos electrónicos y la gente se está condicionando mucho el pensamiento a la hora de decidir o lo que está bien o lo que está mal. Tú fíjate que fueron capaces de ponernos un cigarrillo cuando teníamos 4 o 5 años en las manos. Porque hasta esa ley antitabaco se vendían cigarrillos de chocolate para niños. Sí. Y tú tenías 5 años y tú te cogías un cigarrillo de chocolate y antes de comértelo hacías que fumabas, como tu padre, como tu tío. O sea, hasta ahí. O sea, es una perversión. Es que lo piensas ahora y esto hace 4 días, pero lo piensas ahora y es que es perverso de narices. Pero de narices. Como curiosidad, lo que comentábamos antes del vapeo y de los cigarros y de los espacios para fumar, tal, depende mucho del país. En España yo creo que ya en ningún aeropuerto hay cabinas de enclaustramiento de fumadores, que es algo horroroso. El otro hice una escala en el aeropuerto de Lisboa y en el aeropuerto de Lisboa había en un pasillo, a un lado, a la parte derecha, una cabina de estas de fumadores bastante grande además, ¿eh? O sea, bastante amplia, con 7 u 8 personas fumando dentro. Y justo enfrente había otra habitación, un poquito más chiquitita, muy mona, muy moderna, muy cuca, para cigarrillos electrónicos. Entonces los tenían separados a la gente que quería fumar cigarrillo electrónico por un lado y a la gente que quería fumar tabaco por otro lado. Me pareció súper curioso. Y desde luego la de tabaco apestaba, o sea, era fea, en lo que me refiero que apestaba, aparte de apestar el olor, era fea, y la de cigarrillos electrónicos era con diseño, o sea, eso no lo había puesto el aeropuerto, solo había puesto Aicos o Blue o quien sea, sin poner más. Claro. Porque al final es una herramienta de marketing que tienen ellos para fomentar el consumo y encima que se vea, en plan de que la gente que pase, porque si está en un pasillo en el que pasa la gente y dice, mira esta gente aquí, es que es publicidad súper agresiva realmente. Totalmente. Pues yo creo que podríamos ir hablando de alguna serie de recomendaciones para que nos digas tú, Guillermo, que, por ejemplo, si imagínate que yo fumo, ¿qué recomendaciones me darías en el caso de que yo empezara a querer dejar de fumar? Porque yo creo que esto es una cosa que le pasa a mucha gente, que unas nociones básicas para saber por dónde tirar, porque como que el fumador al principio se ve un poco perdido, es decir, es que no se busca en internet, lo primero creo yo, después si eso se acerca a la farmacia o bien le pregunta a su médico, pero ¿qué nociones crees tú que pueden ser interesantes de cara a este tipo de usuarios? Había un dato, es que no recuerdo la fuente ahora mismo, pero la mayoría de pacientes que querían dejar de fumar, el primer sitio al que acudían era a la farmacia. No sé si era un 80%, un 83%, pero era un dato grande, que el primer sitio era la farmacia, al que iban. Probablemente los pacientes digitales, donde primero consulten es en Internet, cómo dejar de fumar. Ahí se pueden encontrar pues desde hipnosis hasta acupuntura o cigarrillo electrónico, por ejemplo. Desde luego nada de esto tiene evidencia, ¿eh? A dejar de fumar. Lo ideal es que consulten a un profesional sanitario, ¿eh? Y si ese profesional sanitario además tiene buenos conocimientos de cesación tabáquica, va a poder orientar muy bien al paciente. Hay que analizar primero al paciente, saber qué tipo de tabaco fuma, cuándo lo fuma, cuánto fuma, desde cuándo lleva fumando, qué es lo que más le preocupa. Hay un montón de cuestiones para que, personalizando el tratamiento, seamos lo más efectivos posibles. A grandes rasgos, pues el paciente lo primero tiene que transicionar en su cabeza desde el quiero dejar de fumar. Y cuando el paciente quiere dejar de fumar, tiene que buscar un motivo importante, un motivo de peso, un motivo que no sea genérico como quiero mejorar mi salud. Mejorar la salud es muy genérico. Hay que buscar un motivo como, pues quiero maratón en 10 minutos menos. O no quiero que mi hijo me diga que no quiere jugar conmigo porque apesto a tabaco.
o no quiero poder jugar con mi hijo, o poder llevar a mi hija al altar, porque no quiero que dentro de 15 años la EPOC que me produzca el tabaco no me deje ni caminar 10 pasos sin sentarme. Tienen que ser cosas concretas, motivaciones concretas. Y normalmente las motivaciones familiares o incluso las deportivas, digamos, funcionan muy bien, porque son motivaciones potentes. Pero cada uno tiene que buscar las suyas. Estas motivaciones yo suelo recomendar, primero, escribirlas, no solamente ponerlas en el móvil, sino escribirlas a mano y tenerlas puestas o bien con un imán en la nevera o le haces una foto y te las pones de fondo de pantalla en el teléfono. Para que cuando te entre la sensación de decir, ¿cómo me apetece un PT? Porque te va a pasar el teléfono y puedas ver y puedas reforzar. La parte motivacional es fundamental. Y después, en función de lo que necesite el paciente por su dependencia física, pues podemos hacer la recomendación a lo mejor al médico para que quizá prescriba algo farmacológico más allá de la TSN, que es farmacológica. Y si no, si el paciente es apto para solucionarlo con una TSN, que muchísimos lo son, más de los que pensamos, podemos adaptarlo con la TSN, con la terapia sustitutiva de nicotina, que tenemos chicles, tenemos parches, tenemos sprays, tenemos un arsenal también interesante. Sí, porque además hay mucha gente que a mí me pasa que me viene, por ejemplo, preguntando eso por los chicles o... Claro, antes con los tratamientos que había, que creo que ahora hay uno nuevo que va a salir o que ha salido ya incluso, y que, hombre, al final en la farmacia tenemos una oportunidad de oro para abordar estos pacientes. Y sobre todo yo animo a si hay algún compañero que nos escuche, que se formen en cesación tabáquica, porque yo creo que es un filón para nosotros, nada más por la cercanía y porque al final es que eso es lo que tú has comentado, que es que la persona muchísima gente viene a la farmacia por el simple hecho de lo cerca que estamos, como se suele decir siempre. Sí, hasta hace nada teníamos varias opciones farmacológicas ya de la TSN, la vareniclina, el bupropión y la citisina. La citisina es este último nuevo que acaba de salir recientemente, que es, no es exactamente como la vareniclina, pero bueno, es similar o tiene un mecanismo de acción parecido. Pero claro, la vareniclina la retiran, el bupropión lo retiran. A ver, lo retiran por presencia de nitrosamina. Y presencia hay más nitrosaminas en un chuletón al carbón o en una bolsa de patatas fritas que en una caja de comprimidos de vareniclina. Con un cigarrillo. Que huele fatal, que son efectivos para dejar de fumar, para que te enseñe Claro, cómo se usa al final no... o los comprimidos, me da igual. Claro, porque al final no es otra cosa que un medicamento y eso hay que saber usarlo correctamente como tal y como está especificado. Claro. Totalmente. El paciente necesita un cierto entrenamiento. Pues nada, yo creo que vamos a ir cortando ya, ¿no? Para no robarte más tiempo, Guillermo. Yo creo que ha quedado muy interesante a pesar de los fallos técnicos que hemos tenido. Y no sé si quieres comentar alguna cosita más o algo que quieras. Ya lo siento. ¿Cómo? Que digo que lo siento por los fallos. No, al revés. Ya, Te agradecemos muchísimo que hayas pasado un rato con nosotros, que la verdad que para nosotros siempre es un gusto. Aunque hayamos tenido estos fallos, yo por lo menos he aprendido también un montón, que estaba yo ya, por desgracia, un poquillo más oxidado con el tema de la cesación y vamos, que he aprendido yo. Esto es lo mejor de estas cosas, porque al final nosotros aprendemos también de los que venís, porque la verdad que al final es muy enriquecido este tipo de experiencia y vamos, que a pesar de que hayamos tenido fallos técnicos, ha sido, yo creo que muy enriquecedor. Totalmente de acuerdo. A mí me encanta compartir experiencias con compañeros, pues aprende un montón. Y además motiva. Y lo que decías antes de algo último que comentar, pues para todos los profesionales sanitarios que nos estén escuchando, que se formen en tabaquismo, porque les va a ayudar mucho con sus pacientes. Y si hay pacientes que nos están escuchando que quieren dejar de fumar, que acudan a un profesional sanitario. Y si ese profesional sanitario no es experto o está súper formado en cesación y no puede hacer recomendación, pues siempre puede tener la opción de derivar. Pues Guillermo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cuando quiera, como le decimos a todos los invitados,
la puerta la tenéis A vosotros, abierta. La por puerta la invitarme. tenéis abierta. Nada más nos tenéis que llamar cuando queráis hablar de cualquier tema. Y nada, nos vemos en las redes y en los bares. Y yo deseando escuchar tu podcast nuevo, a ver cuando salga. verdad. Ya cuando Sí, haremos vamos a publicidad hacer también. Es verdad. un poco de promoción, ¿no? La promoción. Lo dejaremos en el enlace del programa, dejaremos el podcast cuando esté disponible. Al final hemos Muy creado bien, compañeros. tendencia, Cristóbal. Con el Igualmente, podcast. un placer, ¿eh? Espero que nos podamos desvirtualizar pronto. Esperemos. Hombre, Muchas claro. gracias, Guillermo. Nosotros seguimos la estela de los buenos. A los malos no se les sigue. Eso está muy bien. Pues nada, compañeros, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.